El síndrome de Klippel-Feil es una enfermedad rara y no hereditaria que afecta el desarrollo de la columna vertebral durante el periodo embrionario. Se cree que surge debido a un problema genético que resulta en la fusión anómala de dos o más vértebras cervicales, lo que conduce a una columna vertebral más corta y rígida de lo normal. Este síndrome puede variar en su presentación, afectando a diferentes regiones de la columna cervical y provocando diversos síntomas en cada individuo. Causas del síndrome de Klippel-Feil. Las causas exactas no están completamente esclarecidas, pero se cree que involucran una combinación de factores genéticos y ambientales durante el desarrollo fetal. Se ha demostrado que puede tener una base genética en algunos casos. Se han identificado ciertos genes que juegan un papel en el desarrollo normal de la columna vertebral y que, cuando sufren mutaciones o alteraciones, pueden contribuir al desarrollo de la fusión anómala de vértebras cervicales. En muchos casos, el síndrome ocurre de forma esporádica, sin una historia familiar conocida de la enfermedad. Estas mutaciones genéticas pueden ocurrir de manera espontánea durante el desarrollo embrionario, lo que lleva a la fusión vertebral. Algunos estudios sugieren que ciertos factores ambientales durante el embarazo podrían estar asociados con un mayor riesgo de desarrollar el síndrome de Klippel-Feil. Por ejemplo, se ha especulado que infecciones virales durante el embarazo o la exposición a ciertos medicamentos o sustancias tóxicas podrían aumentar la probabilidad de que ocurra esta condición. Durante el desarrollo fetal temprano, las vértebras cervicales se forman a partir de somitas, estructuras embrionarias que dan lugar a la columna vertebral. Cualquier alteración en el proceso de la formación de las somitas o en la segmentación vertebral podría llevar a la fusión anómala de las vértebras cervicales y, por lo tanto, al síndrome. En algunos casos raros puede tener un patrón de herencia autosómica dominante, lo que significa que un solo gen anómalo heredado de uno de los padres es suficiente para causar la enfermedad. Es importante destacar que, debido a la rareza del síndrome y la diversidad de presentaciones clínicas, aún se están realizando investigaciones para comprender completamente las causas subyacentes de esta condición. Se necesita una investigación adicional para identificar los factores genéticos específicos y los mecanismos moleculares que contribuyen al desarrollo del síndrome de Klippel-Feil, y así mejorar las opciones de diagnóstico y tratamiento en el futuro. Síntomas del síndrome de Klippel-Feil. Los síntomas del síndrome de Klippel-Feil pueden variar ampliamente según la extensión y la ubicación de la fusión vertebral. Algunos de los síntomas comunes incluyen limitación de movimiento del cuello y rigidez, dolor cervical y de espalda, asimetría facial, deformidades en el cuello y hombros, dolor de cabeza y migrañas, problemas respiratorios en casos graves de fusión torácica, problemas neurológicos en casos más severos. Características del síndrome de Klippel-Feil. El síndrome de Klippel-Feil es una condición congénita poco común que se caracteriza por la fusión anómala de dos o más vértebras cervicales durante el desarrollo fetal. Esta fusión puede ocurrir en diferentes segmentos de la columna cervical y puede manifestarse de diversas formas en cada individuo. La característica principal del síndrome es la fusión de las vértebras cervicales. Esta fusión puede involucrar dos o más vértebras, lo que conduce a una columna vertebral más corta y rígida de lo normal. La fusión puede afectar diferentes niveles de la columna cervical, lo que resulta en distintos grados de limitación del movimiento del cuello. Debido a la fusión vertebral, los individuos pueden presentar un cuello más corto de lo habitual y una rigidez significativa en esta región. La movilidad del cuello puede estar notablemente restringida, lo que puede afectar la capacidad para realizar actividades cotidianas. Algunos pacientes pueden experimentar deformidades físicas en el cuello y los hombros, como una inclinación lateral o rotación anormal de la cabeza. Estas deformidades pueden ser visibles y causar asimetría facial.
El síndrome puede ocasionar dolor crónico en el cuello y la parte superior de la espalda debido a la rigidez y la alteración de la estructura vertebral. El dolor puede variar en intensidad y afectar la calidad de vida del paciente. En algunos casos, la fusión vertebral puede comprimir los nervios espinales, lo que puede dar lugar a síntomas neurológicos como entumecimiento, hormigueo o debilidad en los brazos o las manos. En casos más graves de fusión torácica, el síndrome de Klippel-Feil puede afectar la capacidad respiratoria al comprimir la estructura pulmonar o el diafragma. Se han reportado diversas anomalías asociadas al síndrome, como malformaciones cardíacas, anomalías renales, problemas de audición y alteraciones en el sistema nervioso central. El síndrome de Klippel-Feil puede manifestarse de manera diversa en diferentes pacientes, lo que hace que cada caso sea único. Algunos individuos pueden tener síntomas leves y pocos problemas físicos, mientras que otros pueden enfrentar discapacidades significativas. En conclusión, es una condición congénita caracterizada por la fusión anómala de vértebras cervicales, lo que resulta en un cuello corto y rígido, deformidades físicas y diversos síntomas que pueden variar ampliamente según cada caso. El diagnóstico temprano y el manejo adecuado son fundamentales para mejorar la calidad de vida y mitigar los problemas asociados con esta rara condición. Diagnóstico del síndrome de Klippel-Feil. El diagnóstico generalmente se realiza mediante una evaluación médica exhaustiva que incluye la historia clínica del paciente, un examen físico detallado y la realización de estudios de diagnóstico por imágenes. Dado que esta es una condición congénita que afecta a la columna vertebral, el diagnóstico temprano es esencial para proporcionar un manejo adecuado y prevenir complicaciones adicionales. El médico recopilará información detallada sobre los síntomas que experimenta el paciente y cualquier antecedente médico relevante, incluida la historia familiar de enfermedades congénitas o problemas musculoesqueléticos. Durante el examen físico, el médico evaluará la movilidad y la alineación del cuello y la columna vertebral. También buscará signos visibles de deformaciones en el cuello y los hombros, como inclinaciones laterales o rotación de la cabeza. Estos hallazgos pueden ayudar a sospechar la presencia del síndrome Klippel-Feil. Las radiografías de la columna cervical son una herramienta importante para el diagnóstico. Estos estudios permiten visualizar la estructura de la columna vertebral y pueden revelar la fusión anómala de vértebras cervicales. Las imágenes radiográficas también pueden mostrar anomalías esqueléticas asociadas. La resonancia magnética es una técnica de diagnóstico por imágenes más avanzada que proporciona una visión detallada de los tejidos blandos y las estructuras nerviosas en la columna vertebral. Puede ayudar a evaluar la compresión de los nervios o la médula espinal, especialmente en casos donde los síntomas neurológicos están presentes. La tomografía computarizada es otra herramienta de diagnóstico por imágenes que puede utilizarse para obtener imágenes transversales detalladas de la columna vertebral. Es especialmente útil para evaluar la extensión y la ubicación exacta de la fusión vertebral. Dependiendo de la presentación clínica del paciente, pueden realizarse otros estudios complementarios como estudios de audición, ecocardiografía y evaluación de la función renal para detectar posibles anomalías asociadas. Es fundamental que el diagnóstico del síndrome sea realizado por profesionales médicos experimentados como ortopedistas, reumatólogos o especialistas en medicina física y rehabilitación, para garantizar una evaluación completa y precisa. Una vez realizado el diagnóstico, se puede planificar un enfoque de tratamiento adecuado para abordar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. Tratamiento del síndrome de Klippel-Feil. El tratamiento se enfoca en aliviar los síntomas, mejorar la función y calidad de vida del paciente y abordar las complicaciones asociadas. El enfoque de tratamiento puede variar según la gravedad de la condición y los síntomas específicos que presenta el individuo. La terapia física desempeña un papel fundamental en el tratamiento.
Los ejercicios específicos pueden ayudar a mejorar la flexibilidad, la fuerza y la movilidad del cuello y la columna vertebral. El terapeuta puede desarrollar un programa de ejercicios personalizado para el paciente teniendo en cuenta sus necesidades individuales. Se pueden prescribir analgésicos y antiinflamatorios para aliviar el dolor cervical y de espalda asociado con el síndrome. Sin embargo, es importante utilizar medicamentos bajo la supervisión de un médico, ya que el uso a largo plazo puede tener efectos secundarios. En casos de inestabilidad cervical o para brindar soporte, se pueden utilizar collares cervicales u otros dispositivos ortopédicos. Estos dispositivos ayudan a mantener la columna vertebral en una posición adecuada y puede ser útil para aliviar el dolor y prevenir lesiones adicionales. Si el síndrome de Klippel-Feil está causando síntomas neurológicos como entumecimiento o debilidad en los brazos, puede ser necesario abordar estas complicaciones específicas. En algunos casos puede ser necesaria una cirugía para descomprimir nervios o la médula espinal. En situaciones graves, donde el síndrome afecta gravemente la función y el bienestar del paciente, se puede considerar una cirugía. La cirugía puede realizarse para corregir la alineación de la columna vertebral o estabilizar la columna y descomprimir estructuras nerviosas comprimidas. Es esencial que el tratamiento del síndrome sea realizado por un equipo médico multidisciplinario que incluya especialistas en ortopedia, neurología, fisioterapia y otros profesionales de la salud. Cada caso es único y el enfoque de tratamiento debe ser adaptado a las necesidades individuales del paciente. El tratamiento temprano y adecuado puede ayudar a mejorar la calidad de vida y prevenir complicaciones adicionales asociadas con esta rara condición. Prevalencia del síndrome de Klippel-Feil. La prevalencia es considerada como baja, lo que significa que es una enfermedad poco común. Debido a su rareza, no hay una incidencia precisa establecida en la población general. Sin embargo, se estima que afecta aproximadamente a 1 de cada 40,000 y a 1 de cada 42,000 nacimientos. Es importante tener en cuenta que la prevalencia puede variar según las poblaciones y regiones geográficas. Algunos estudios han encontrado que ciertas comunidades o grupos étnicos pueden tener una mayor incidencia de la condición. Además, debido a que el síndrome puede presentarse de diferentes formas y puede ser diagnosticado erróneamente o subdiagnosticado, es posible que la verdadera prevalencia no esté completamente determinada. Dado que esta es una enfermedad congénita, su detección y diagnóstico temprano son fundamentales para brindar una atención médica adecuada y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. La investigación continua sobre la genética y las causas subyacentes de la condición puede ayudar a mejorar la comprensión de esta rara enfermedad y posiblemente llevar a mejores estrategias de diagnóstico y tratamiento en el futuro. La esperanza de vida de las personas con síndrome de Klippel-Feil puede variar considerablemente y depende de varios factores, como la gravedad de la fusión vertebral, la presencia de complicaciones médicas asociadas y la efectividad del tratamiento. En general, el síndrome en sí mismo no es una condición que afecte directamente la esperanza de vida. Sin embargo, algunas complicaciones médicas asociadas con esta condición puede tener un impacto en la salud a largo plazo y en casos graves puede influir en la esperanza de vida. Por ejemplo, si la fusión vertebral afecta las estructuras respiratorias o comprime la médula espinal y los nervios de manera significativa, podría haber una mayor propensión a problemas respiratorios o neurológicos, lo que potencialmente podrían afectar la calidad de vida y la esperanza de vida. Es importante destacar que cada caso es único y el pronóstico puede variar según la severidad de los síntomas y las complicaciones específicas que presenta cada individuo. Un manejo médico adecuado, incluido el tratamiento de las complicaciones y la atención multidisciplinaria, puede contribuir a mejorar la calidad de vida y aumentar la esperanza de vida de las personas. Es fundamental que las personas afectadas por esta condición sean seguidas de cerca por un equipo médico experimentado que pueda brindar un enfoque de tratamiento integral y adaptado a sus necesidades individuales.
La investigación continua y los avances en la medicina también pueden contribuir a mejorar el manejo y el pronóstico a largo plazo de esta rara condición congénita. Conclusiones. El Centro Sequoia ha establecido una sólida reputación en el tratamiento de problemas de crecimiento y talla baja en niños, lo que respalda su amplia experiencia y conocimiento en el campo. Su equipo está compuesto por 20 pediatras endocrinólogos altamente capacitados, quienes han atendido a más de 35,000 pacientes en los últimos 15 años a través de consultas médicas especializadas. Esta impresionante trayectoria confirma que el Centro Sequoia ha abordado con éxito el síndrome de Klippel-Feil y otros trastornos de crecimiento en niños. El síndrome de Klippel-Feil es una rara condición congénita que afecta la columna vertebral y puede presentar desafíos para quienes lo padecen. A través de un diagnóstico temprano y un enfoque de tratamiento adecuado, es posible mejorar la calidad de vida y mitigar los síntomas asociados. La investigación continua en esta área es crucial para mejorar la comprensión y el manejo de esta compleja condición. Si sospechas que tú o alguien cercano puede tener el síndrome de Klippel-Feil, es importante buscar atención médica especializada para un diagnóstico y tratamiento adecuados.